Hola, ¿qué tal compañeros, compañeras? Bueno, en esta presentación vamos a ver los factores que van a influir y van a determinar justamente el clima de un lugar, ¿sí? Anteriormente ya revisamos justamente qué es o dónde se ubica este subsistema llamado atmósfera. Ya vimos qué es la atmósfera, dónde se ubica, cuáles son sus características, cómo está estructurada, ¿sí? También revisamos que dentro de la atmósfera encontramos lo que es el sistema climático, ¿sí? Revisamos qué es el sistema climático, también vimos cuál era la diferencia entre el estado del tiempo y el clima, ¿sí? Revisamos los elementos del clima, cómo los medimos, dónde los ubicamos, ¿sí? Y cómo los graficamos para obtener el clima de un lugar, ¿no? Un lugar determinado, la descripción climática de un lugar determinado, ¿sí? En esta presentación vamos a revisar los factores que van a ser determinantes para un lugar y van a condicionar el clima de esto, ¿no? Es decir, si ustedes recuerdan, cuando vimos los elementos del clima, vemos que estos variaban de acuerdo a ciertos factores, ¿sí? Y ahorita vamos a revisar justamente estos factores, ¿no? Estos son la altitud, la latitud, la influencia del mar, las corrientes marinas y el relieve. Bueno, para comenzar, vamos a revisar un poco la latitud, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, la latitud, pues es la distancia que hay de una parte del planeta, en el hemisferio norte o latitud sur, hacia el polo sur, ¿vale? Entonces, pero ¿qué papel juega, pues, la latitud, ¿no? En cuanto a un sentido, va a determinar la cantidad de energía solar que incide y las variaciones estacionales a lo largo del año, ¿vale? Si ustedes recuerdan, justamente, cuando veíamos lo que es la temperatura, ¿sí? Factores, lo que es la radiación solar y la insolación, ¿vale? Entonces, la latitud en este caso va a fungir justo, el planeta está inclinado sobre su eclíptica, ¿sí? Por lo tanto, unos 23 grados, por lo tanto, esto genera, ¿sí? Que haya regiones del planeta que sean o estén más, en este caso, sometidas a la insolación solar, ¿sí? También, si ustedes recuerdan, cuando la Tierra gira alrededor del Sol, esto se expone diferentes lados de la Tierra, ¿sí? A la radiación del Sol, ¿no? ¿Sí? O cierta incidencia de energía solar llegue de distintas maneras o de manera diferencial al planeta, ¿vale? Es el año. También, obviamente, estas diferencias en temperatura van a condicionar la dirección general de los vientos, ¿vale? Si ustedes recuerdan, cuando vimos vientos, hablables, ¿no? Estos vientos, la dirección general de los vientos, nos está hablando de la dirección de los movimientos horizontales y los verticales, ¿no? Por ejemplo, dado las células de Hadley, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo pueden ver justamente fundamental, pues porque va a condicionar estos dos factores, ¿no? La cantidad de energía que recibe la Tierra, ¿sí? Con respecto al Sol y cómo esto va a provocar movimiento de las masas de aire, así como también las masas de agua, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a provocar todo esto? Pues que haya digámoslo así, una redistribución del calor, ¿sí? El calor, ¿sí? Por lo tanto, los vientos y el calor, ¿sí? A todo el planeta, de zonas de alta insolación a zonas de baja insolación, es decir, de zonas de baja presión a zonas de alta presión, ¿vale? Bueno, y esto o ver en el planeta, ¿no? O en las cuestiones climáticas, estas diferencias, ¿no? En cuanto a la latitud. Bueno, pues muy sencillo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las zonas, o en este caso de los movimientos ciclónicos y anticiclónicos, ¿no? Los movimientos convectivos, ¿sí? Lo que hablábamos era justamente de que derivado de los movimientos ciclónicos se generaban zonas de baja presión. Estas zonas de baja presión, recuerden que eran zonas donde se daba la mayor influencia o la mayor incidencia de energía e insolación, ¿sí? A mayor incidencia de los rayos del sol, recuerden que el sol calienta las masas de aire, estas tienden a inflarse, a aumentar de volumen, por lo tanto disminuyen su presión y tienden a subir, ¿sale? Entonces, ¿dónde podemos encontrar a nivel mundial esas zonas de baja presión? Pues las mayores zonas de baja presión pues están en el Ecuador, ¿vale? La característica de la Tierra, de su redondez, que es más achatada en los polos, ensanchada en el Ecuador, que está inclinada, ¿sí? Y que obviamente gira con ciertas características alrededor del Sol, lo que va a desencadenar es que va a ser la zona de mayor insolación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener prácticamente en estas zonas? Estas zonas que están entre los 30 grados, ¿sí?
tanto norte como sur, lo que vamos a tener es una gran cantidad de radiación, ¿sí? Por lo tanto, es que haya un aumento de temperatura. Cuando aumenta la temperatura, lo que vamos a tener es que la presión va a disminuir, ¿sí? Y esto va a provocar una gran cantidad de movimientos convectivos. Movimientos en vertical, lo que van a hacer es, conforme las masas vayan subiendo, van a llevar una gran cantidad de humedad. Esta gran cantidad de humedad, obviamente, conforme se enfríe, va a generar condensación y una gran nubosidad. Y posteriormente, para completar el ciclo, pues una gran cantidad de precipitación, ¿sale? Entonces, vean cómo por el simple hecho de la latitud, es decir, de la presencia, en este caso, de una zona como es el Ecuador con estas características, nos va a permitir que nosotros podamos encontrar en estas latitudes ecosistemas tropicales, ¿sale? Aquí es donde se desarrollan la mayoría de los sistemas tropicales a escala global, ¿no? Dentro de esos grandes biomas, ¿sí? Aquí es donde los podemos encontrar, ¿sí? Derivado justamente de las características, en este caso, Ecuador, centrándonos literalmente, ¿vale? Bueno, entonces esto nos daría pues una idea de que, bueno, si nosotros estamos buscando ecosistemas tropicales, ¿no? Tropicales lluviosos, húmedos, en este sentido, pues no habría que buscar en otro lado más que en estas zonas, ¿no? Pues aquí es donde se distribuirían la mayor parte de dichos ecosistemas, ¿vale? Pero bueno, esto ocurre justamente entre las zonas intertropicales, ¿no? Es decir, entre los 30 grados, ¿no? Tanto al norte como al sur. Pero ¿qué pasa después de los 30 grados? Es decir, ¿o qué ocurre justamente pues cuando ya no existen estas zonas? Es decir, cuando los movimientos convectivos pues ya cambian, ¿no? Es decir, baja presión, ¿sí? Y estos vientos empiezan a desplazarse, estas corrientes o estas masas de aire empiezan a desplazarse. ¿Qué ocurre con ellas? Porque tienen que bajar en algún punto. Y este punto donde bajan es justamente a los exactamente 30 grados. Justamente bajan todas estas masas de aire. Masas de aire, recuerden, ya son frías, son masas de aire frías, son masas de aire secas porque ya descargaron toda su humedad circulando por la circulación de los vientos dominantes, ¿no? Y se están dirigiendo justamente hacia pues los 30 grados, ¿no? Es decir, van dirigiéndose hacia el Ecuador, tratando de redistribuir todo este calor, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre a los 30 grados? Bueno, pues a los 30 grados, pues va a haber un descenso de la temperatura, ¿sí? Porque las masas de aire, recuerden, ya están frías y lo que van a hacer es caer, ¿sí? Van a caer, pero van a ser zonas de alta presión, ¿sí? Porque recuerden, son frías, densas, por lo tanto, al momento de caer generan puntos de alta presión. Aquí, obviamente, los movimientos son subsidentes, es decir, vienen, digámoslo así, de la atmósfera hacia la superficie de la Tierra, ¿sí? Estos vientos, pues, son secos, por lo tanto, va a haber muy poca humedad, ¿sí? No se van a generar grandes nubosidades, eso ya no va a haber precipitación, ¿sale? Entonces, exactamente a los 30 grados, lo que tenemos es lo que conocemos como el cinturón mundial de alta presión, ¿sí? Exactamente a los 30 grados es lo que conocemos como la primera causa de aridez a escala global, ¿sí? Prácticamente aquí, a los 30 grados, se van a ubicar la mayor. Aquí los desiertos van a ser secos, les va a ser la característica fundamental, ¿no? Que se van a extender desiertos de tipo seco en este sentido, ¿sale? Entonces, esto derivado nada más por la latitud, compañeros, es decir, simplemente por los movimientos convectivos, es decir, de las células de Hadley, ¿sí? Que van a provocar una redistribución del calor, la humedad, la nubosidad y la precipitación, generando justamente estos cinturones muy poderosos, ¿no? Entre ellos, se conoce como el Cinturón Mundial de Alta Presión y que va a ser, repito, la primera causa de aridez a escala global, ¿vale? Más adelante vamos a ver un mapa donde justamente podemos interpretar todas estas distribuciones, ¿no? De acuerdo a la latitud, ¿sale? Muy bien. Otro factor que es muy fuerte y que va a controlar la distribución de los climas en el planeta va a ser, como ya lo vimos, el relieve, ¿sale? El relieve va a ser un factor muy importante que va a tender a modificar el planeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente el clima va a actuar como un modelo que nos va a permitir modificar la temperatura y por lo tanto la presión y la precipitación de ciertos lugares, ¿vale? Este ejemplo lo podemos ver más concretamente cuando vimos la sombra orográfica. ¿Se acuerdan de las lluvias orográficas? Bueno, en su lado izquierdo, ¿sí? Es prácticamente lo que nosotros conocemos como el esquema de la sombra orográfica, ¿vale? ¿Sí? ¿Por qué? Porque relieves, por ejemplo, montañosos, como ya explicamos, van a dificultar la entrada de masas de aire, ¿no? Masas de aire que vienen principalmente de los océanos y que vienen cargadas de calor y humedad, ¿sale? Entonces, al momento, como ya vimos, las masas de aire tienden a subir, ¿sí? Y conforme suben, pues tienden a condensarse, precipitar, y ya una vez que pasan del otro lado, ya pasan más secas, ¿sí? Más frías, ¿no?
provocando justamente, en este caso, áreas de enorme aridez, ¿sí? Esto es lo que conocemos. Este efecto que genera el relieve derivado de la sombra orográfica es la segunda causa de aridez a escala global, ¿sí? Muchos de los desiertos que conocemos actualmente están provocados justamente por este tipo de incidentes relacionados con el relieve. En México tenemos un muy buen ejemplo de ellos. No sé si han escuchado el desierto de Cuicatlán, no corresponde en el tipo posicional con una zona desértica. De hecho, es una parte muy constreñida del país donde hay una gran cantidad de humedad provenientes tanto del Golfo como de acá, que está en este caso en forma de valle, ¿no? Como en una cazuela, ¿sí? Lo que va a hacer es que las sombras, por ejemplo, proyectadas por, en este caso, la Sierra Madre del Sur, ¿no? La Sierra Madre Occidental, el eje neovolcánico, ¿sí? La Sierra Madre de Chiapas, ¿sí? Lo que van a provocar es este efecto de cazuelita, ¿sí? Y van a muy secas. ¿Por qué? Porque las masas de aire provenientes de ambos océanos, ¿sí? Del Golfo, del Pacífico, van a chocar contra los relieves montañosos, ¿no? Desencadenando una gran precipitación en estas áreas, y cuando pasan al centro, ya son, digámoslo así, ya son vientos fríos, ¿sí? Y secos, que lo único que van a hacer en un punto clave de lo que sería la superficie de nuestro México, ¿no? Y esto ha provocado, compañeros, una infinidad, en este caso, de biodiversidad, ¿no? Que obviamente se expresa, ¿no? En este caso de diversificación de muchas plantas, entre ellas el maíz, ¿no? Se considera como el punto de diversificación del maíz, ¿no? Entonces, bueno, para que vean la enorme importancia que tiene justamente el relieve dentro del sistema climático, ¿sí? Ahora también, simplemente por cuestiones de relieve, se puede ver afectado por la orientación, ¿no? Recuerden que cuando hablábamos en el caso de la insolación, hay zonas en las cuales hay una mayor insolación, y únicamente por la posición del relieve, nosotros podemos tener laderas con una fuerte insolación. Por ejemplo, en el hemisferio norte, las laderas que dan hacia el sur tienen una mayor insolación, ¿no? Estas laderas se conocen como laderas de solana. ¿Por qué? Porque reciben una gran cantidad de energía, es decir, durante todo el día, ¿sí? Mientras que las áreas opuestas, es decir, las áreas que están expuestas hacia el norte solar, estas áreas se llaman zonas de umbría, ¿sí? Y son zonas, obviamente, por lo tanto, más húmedas, más frescas, ¿sí? Que desencadenan patrones diferenciales en el ecosistema muy importantes, ¿no? Los seres vivos en una parte tan restringida como puede ser una ladera de una montaña, ¿sale? Y otro, pues, es la disposición, ¿no? Del relieve, ¿sale? Entonces, obviamente, la disposición de los rente generen, en este caso, un descenso de precipitaciones y, por lo tanto, ¿sí? Provoque todos estos fenómenos que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Lo que es, por ejemplo, en el caso de la sombra orográfica y la orientación. Esto, lo que conocemos como la sombra orográfica, provocada justamente por las características de relieve, es lo que llamamos como la segunda causa de aridez a escala global, ¿vale? El otro factor que va a desencadenar la llamada tercera continentalidad, ¿vale? ¿A qué me refiero con la continentalidad? Bueno, la continentalidad ahí se expresa como el equivalente a la distancia de un punto sobre la Tierra hasta el mar, ¿sale? En términos sencillos es qué tanto continente hay entre un punto que tú quieres hablar y en este caso, el apartado estés del mar y más profundo estés en la Tierra. Esto va a causar repercusiones muy importantes en cuanto a la temperatura y a la humedad, ¿sale? ¿Sí? Y esto obviamente se ve trastocado con el efecto de la continentalidad, es decir, qué tanto continente hay de por medio, ¿sí? Entre un punto y la distancia al mar, ¿sale? Si ustedes observan la imagen, lo que nosotros, las isotermas son líneas que van a unir puntos de igual temperatura. Si hacemos un zoom, justamente, van a ver que pues prácticamente las isotermas tienen como una cierta regularidad, ¿no? Si partimos del polo sur, ¿sí? Vean, terma, ¿no? De 10 grados, ¿no? Está aumentando porque nos acercamos al Ecuador. Luego viene 20 grados y ahí como que se empieza un poco a distorsionar la isoterma. Y ya vamos a ver que cuando llegamos a lo que es la zona de mayor, donde hay una mayor presencia, se dispara, varía, ¿no? Y ya está, digamos, la distancia entre una y otra, ¿no? Si hacemos un zoom, por ejemplo, en África, ¿sí? Vamos a ver de 25 grados, ¿sí? Vamos a ver que incluye 30 o 35 grados, ¿sí? Esto es decir que hay mucho continente de por medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Dirección General de los Vientos nos dice que en las zonas, en este caso, ecuatoriales, ¿sí? Y hasta la Dirección General es de, en este caso, noroeste, sureste, ¿sale? Entonces, Pacífico, ¿sí? Empieza a pegar con las zonas, en este caso, continentales. Por lo tanto, si aquí hay una barrera, y la hay,
que es el Himalaya justamente, va a ir a depositar toda esa humedad, ¿sí? Por lo tanto, conforme se va trasladando por el continente, va a ir perdiendo esa humedad poco a poco. Va a ir perdiendo esa humedad, ¿sí? Va a ir en este frío, ¿sí? Etcétera, y incluso va a aumentar la temperatura, ¿sí? Lo que va a condicionar es que cuando ya llega a ciertas áreas donde ya pasó por mucho continente esas corrientes de aire, pues prácticamente van a llegar muy secas y en algunos casos muy calientes, lo que va a elevar justamente en este sentido de esta zona que conocemos que ahí se presenta un desierto muy particular que es el Sahara, ¿sí? Entonces vean, el promedio de esa zona es mucho más elevado, ¿sí? Que el promedio que debía de tener, ¿sí? Respecto a otras áreas, ¿no? Es de 35 grados. Vean, en el caso de Norteamérica, justamente es que estas masas de aire provenientes del Atlántico, ¿sí? Chocan con una barrera, que en este caso es una barrera orógena, que son los Apalaches, ¿no? Que justamente están bordeando la costa oeste de Estados Unidos, ¿sí? Entonces chocan ahí y ¡fum! Descargan toda su humedad, ¿sí? Y pasan del otro lado, ¿sí? Pero ya pasan seca a calentarse, ¿sí? Porque ya no hay tanta agua, ¿sí? Por lo tanto, cuando llegan al centro norteamericanas, van a llegar muy calientes, muy secas y calientes. Por lo tanto, en este caso, la combinación de la continentalidad va a provocar esto que conocemos como la tercera causa de aridez a escala global. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, en este mapa justamente podemos observar cada uno que nosotros estábamos hablando. ¿Sale? En estos dos, latitud norte y sur, ¿sí? Y ustedes pueden ver justamente, en este caso vimos que era la latitud, ¿no? Entonces, si ustedes observan en los 30 grados, en la latitud 30 grados, lo que vemos es la disposición de la gran parte de zonas desérticas a escala global, ¿sí? Sahara, ¿sí? Y en este caso, todo el desierto sonorense y chihuahuense, ¿no? Para América del Norte, ¿no? Y vean cómo, bueno, esto se extiende por otras características, ¿no? También a los 30 grados podemos ver el gran desierto de Australia, ¿sí? E incluso justamente en este punto podemos observar uno de los desiertos más secos del planeta, ¿no? Que es el Atacama, ¿sale? Simplemente en este caso, la sombra orográfica. Claro, en este caso la sombra orográfica va a ser un poco más localizada, ¿sí? Se va a localizar amplificados en lo que es el norte de los Estados Unidos, ¿no? Si ustedes recuerdan, aquí en esta zona estaban los Apalaches. Estas zonas sean muy secas, ¿no? Por el efecto orográfico. En México tenemos algunas regiones que se derivan de ellas y bueno, y el caso particular lo tenemos prácticamente la latitud junto con la sombra orográfica, ¿sí? Y el tercero, en este caso, sería la continentalidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que hay al fondo ni a la latitud, ¿no? Ni por sombra orográfica, sino que son amplificaciones respecto de la continentalidad, como es este desierto o el desierto de Gobi, ¿no? Que es un desierto ubicado en Mongolia y es una de las zonas más, en este caso, secas, que no corresponde a era justamente por lo que conocemos como la continentalidad, ¿vale? Y de esta manera, estos serían, en este caso, los tres factores que van a desencadenar la red por las características, en este caso continentales, la distribución de los continentes, por el relieve asociado con cada una de las zonas orográficas y obviamente ¿sale? Ya en términos más locales, digámoslo así, ya si nos vamos ya un poco más localizado, vamos a ver que hay variaciones, ¿no? Recuerden que el clima es uno de los elementos que más varía, ¿no? Y muchas de estas variaciones se deben a factores como, por ejemplo, la altitud, ¿no? Entonces, la altitud prácticamente va a modificar la temperatura de un lugar en función de qué tan alto estamos con respecto al nivel medio del mar, ¿vale? Ya vimos que este factor va a influir en la presión atmosférica, ¿sí? En la temperatura y por lo tanto en la pluviosidad, ¿sí? Es decir, en cuanto a la condensación, ¿vale? Este gradiente térmico, ¿no? Es decir, ese gradiente térmico que va a ir disminuyendo la temperatura conforme nosotros aumentemos en altitud, ¿sí? Es por ello que, por ejemplo, nosotros podemos observar zonas como puede ser una montaña, ¿no? Donde vemos gradientes altitudinales, ¿no? Y estos gradientes altitudinales generan gradientes de vegetación, ¿no? Entonces, en una zona muy tropical, como puede ser México, ¿no? Aquí, digo, todo el país es una zona tropical, ¿no? Ecuador, ¿no? Como el Chamborazo, ¿no? En el Ecuador, ¿sí? Pueden ver que justamente, bueno, estas zonas son zonas que se han diversificado por motivos de altitud, ¿no? Dado que la altitud va a modificar la temperatura y va a generar que, por ejemplo, se hagan zonas, ¿sí?
con diferentes tipos climáticos, ¿no? De acuerdo a conforme a nosotros vayamos aumentando la altitud, ¿no? Generando este gradiente térmico, ¿no? Entonces, por ello es que nosotros podemos observar, por ejemplo, hielo, ¿no? En los picos de las altas montañas aquí en México, ¿no? Cosa que no correspondería, ¿no? Latitudinalmente no correspondería, ¿no? Pero altitudinalmente sí corresponde, ¿sí? Es decir, altitudinal disminución en la temperatura, ¿vale? Otro de los efectos muy importantes, ¿sí? Que va a condicionar la redistribución de los climas y por lo tanto, ¿sí? Es decir, este movimiento de las masas de agua, ¿sí? Como ya lo vimos, los movimientos de las masas de agua, al igual que las masas de aire, lo que nos van a hacer es una redistribución de la energía, es decir, de la temperatura y por lo tanto del calor en el planeta, ¿sí? Derivado de este calentamiento diferencial. Las marinas también van a arrastrar temperatura, van a arrastrar nutrientes, van a arrastrar, por lo tanto, varios factores los van a modificar las diferenciales, ¿no? Independientemente de dónde nosotros nos encontremos, ¿sale? Entonces, estas nosotros los podemos ver justamente, el ejemplo más claro es en cuanto a la comparación que tenemos, por ejemplo, de Inglaterra y la... Si ustedes observan en un verano muy típico, ¿no? De Inglaterra, son los veranos lluviosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú ves el verano, vas a ver que hay una corriente, ¿sí? Marina que transporta, en este caso, digámoslo así, calor, ¿no? Y este calor lo que lleva, pues, es humedad, ¿vale? Entonces, si ustedes observan la imagen y ubican bien Inglaterra, van a ver que hay una corriente, ¿sí? Que lo que va a generar es que va a imprimir y va a meter calor en el verano, ¿sí? Entonces, en verano vamos a tener un clima muy lluvioso en Inglaterra, pero si nos vemos, por ejemplo, nos vamos justamente a la misma latitud, ¿sí? Pero en este caso del otro continente, es decir, en Canadá, lo que vamos a observar es que Canadá, pues prácticamente va a haber un sol muy deslumbrante y todo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es que van a bajar corrientes provenientes del norte o de los polos, ¿no? Y estos van a transportar, pues, en este caso, que no van a transportar ningún tipo de humedad. Por lo tanto, lo que van a hacer es ir barriendo la humedad y la van a ir metiendo más abajo o la van a ir direccionando más al ecuador, ¿no? Y esto va a desempeñar papeles muy importantes y diferencias importantísimas en lo que son los climas del planeta, ¿no? Por ello es que tenemos los diferentes climas, o mediterráneo, bueno, pues por las características, ¿no? De la distribución orográfica, de los continentes, cómo se meten las masas de agua, cómo se meten las masas de aire en esas zonas, ¿no? Que nos van a llevar a diferentes, tanto las corrientes de aire como las corrientes de agua, ¿sí? Tienen una dirección general, ¿no? Y esto está marcado por la fuerza Coriolis, ¿sí? Sin embargo, pues como hay continentes, estas direcciones generales pues chocan con los continentes, ¿no? Entonces, estas masas de agua chocar con los continentes y esto desencadena movimientos diferenciales en la distribución, en este caso de los nutrientes, de la energía y del calor en el planeta, ¿vale? Muy bien. Y un punto local, ¿sí? Es la influencia del mar. Ya la vimos con respecto en términos globales, ¿sí? Como la continentalidad, es decir, qué tanta tierra hay de por medio, ¿no? ¿Sí? Pero también a escala local, la influencia del mar y de cualquier cuerpo de agua es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el mar actúa, o en este caso los cuerpos de agua actúan como un termorregulador, ¿sí? Esto va a hacer que, por ejemplo, en las zonas donde de costa o en las zonas donde haya cuerpos de agua muy importantes, ¿sí? La amplitud térmica, recuerden, esta diferencia entre la máxima y la mínima, va a ser muy baja, va a ser muy suave, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua se va a calentar y se va a enfriar más despacio que la tierra, ¿sale? Y esto obviamente va a desencadenar que tenemos, por ejemplo, en el día, ¿sí? Lo que tenemos es que la tierra se va, bueno, la zona de la tierra se va a calentar más rápido que el mar, ¿sí? Por lo tanto, obviamente, en la tierra se van a generar puntos de baja presión y en el mar vamos a tener puntos de alta presión, ¿no? Y esto va a desencadenar movimientos de las masas de aire, ¿no? Por lo tanto, tenemos durante el día lo que denominamos como la brisa marina, ¿no? Es decir, la brisa que nos impacta, proveniente de las corrientes del mar, ¿sí? Y durante la noche, pues tenemos el efecto contrario. ¿Por qué? Porque la tierra se va a enfriar más rápido, ¿sí? Y el mar, al contrario, se va a enfriar más lentamente, ¿sí? Esto va a desencadenar que las aguas, en este caso las masas de aire pegadas al mar, sean ligeramente más cálidas que las masas de aire de la tierra, ¿no? Por lo tanto, el aire va a ir en sentido, ¿sí? De la tierra hacia el mar, ¿sí? Es decir, de zonas de alta presión a zonas de baja presión, ¿vale? Y esto va a condicionar, pues, una recirculación de las masas de aire, ¿vale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces,
Esos serían como los factores que nosotros podemos identificar que tienden a modificar la distribución, en este caso, el clima de áreas a escala global, ¿sí? Por ejemplo, estas características, ¿sí? Entonces, con lo que vimos, pues ya vimos cómo se mide, bueno, ya vimos la diferencia entre el tiempo y el clima, ya vimos cuáles son los elementos que medimos del tiempo atmosférico para determinar el clima de una zona, ya vimos cómo determinamos eso, es decir, a partir de gráficas, nosotros graficamos y a partir de ello nosotros establecemos el clima, ¿sí? Entonces, para establecer el clima, nosotros lo hacemos mediante un sistema que denominamos como el de Köppen, ¿sale? Es un sistema muy sencillo basado en letras y cada letra hace referencia a una característica o a un tipo climático específico, ¿no? Estos son la letra A, B, C y D, ¿no? Que es el clima tropical, el clima seco, templado, frío y el polar, ¿sí? Obviamente en ese orden, ¿sale? De esta manera, nosotros, ya considerando todo lo visto, prácticamente distribuir estos climas sin ningún problema, ¿no? De acuerdo a cuestiones latitudinales, ¿no? Como ya vimos, pues las zonas entre los 30 grados, tanto norte como sur, pues son las zonas ecuatoriales. Ya vimos que esas zonas son zonas o son cinturones de baja presión, ¿sí? Donde hay una gran cantidad. Y es ahí donde se van a ubicar, pues, lo que son los ecosistemas tropicales, ¿no? Por lo tanto, sería el tipo climático A, que es el clima tropical húmedo, ¿sí? Vimos que es de los movimientos ciclónicos a los anticiclónicos, es decir, donde bajan las corrientes de agua, perdón, las corrientes de aire, justamente a los 30 grados. Y ahí donde baja a los 30 grados, pues ubicamos el cinturón mundial de alta presión, ¿sí? Que sería la primera causa de aridez a escala global y por lo tanto correspondería a la letra B. Nuevamente, obviamente, funcionan otras células, ¿sí? Anexas a las células de Hadley, que llevan movimientos verticales, ¿sí? Y por lo tanto van a transportar también 40 grados, tenemos lo que son los climas templados. En este caso, son climas que pues no va a haber una gran cantidad de precipitación, ¿sí? Son climas muy secos, ¿sí? Pero fríos, obviamente por la proximidad a los polos, ¿sí? Vamos a ver que hay un ascenso muy fuerte de corrientes de masas de aire, ¿no? Este ascenso, obviamente, está provocado por las propias células, ¿sí? Es decir, los movimientos convectivos, en este caso, de las masas de aire, pero lo que va a desencadenar es que va a desencadenar, en este caso, climas, van a estar en climas fríos, ¿no? Pero estos climas van a ser climas con gran precipitación. Recuerden que la precipitación puede ser en sólido o en líquido, ¿no? Y estos climas, que son alrededor de los dos, ¿no? Se le denomina frío húmedo, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de precipitación, ¿no? Que puede ser sólida o líquida, ¿vale? Y ya, después de los 60 grados, ya son zonas muy frías, ¿no? Donde prácticamente lo que tenemos son zonas de alta presión, porque los desiertos polares, ¿no? Es decir, zonas donde ya no precipitan, ¿no? Ya no hay precipitación, pero la temperatura lo que provoca es el congelamiento del agua, ¿no? Por lo tanto, tenemos los climas que, de acuerdo a Köppen, ¿no? Vamos a encontrar estas letras, que son la letra A, B, C, D y E, ¿sí? Y anexas a cada una de ellas vamos a encontrar, pues, algunas letras en minúscula, ¿no? Estas letras en minúscula nos hablan de características climáticas particulares, ¿no? Y no todos los, digámoslo así, no todos los climas la poseen. Por ejemplo, para climas A, C y D, es decir, lados húmedos, vamos a ver que en algunos casos la precipitación va a variar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, climas donde llueva todo el año, ¿sí? Por ejemplo, o climas tropicales con lluvias todo el año, esto va a depender, ¿no? De las características. Dos, ¿no? Donde, o tropicales, donde llueva solo en verano, otros donde llueva solo en invierno, otros que, por ejemplo, generen lluvias monzónicas, ¿no? En este caso son lluvias repentinas, características a las zonas del mar Índico, ¿no? De India, por ejemplo, ¿sí? Y esto va a desencadenar, pues, que se pongan, ¿no? Letras, se agreguen de acuerdo a características particulares, ¿no? Por ejemplo, los climas áridos, ¿no? Que sería BW, sería un clima árido, ¿no? Y un clima BS, que sería un clima semiárido, ¿no? O seco semiárido, es decir, donde tenemos presencia de humedad, pero esta no es tan recurrente o es muy escasa. En cuanto a tundra, ¿sí? O en cuanto a casquetes polares, ¿no? Es decir, ya las zonas donde están los hielos perpetuos, ¿no? Y en zonas donde el suelo se tiende a congelar, ¿no? O a estar entre fases, ¿no? Pero hay una gran cantidad de, en este caso, pluviosidad, ¿no? Y por lo tanto se generan corrientes de agua. Todo esto lo que nos da por entendido es la manera en que nosotros vamos a describir. Eso que nosotros describimos en la gráfica, ahora le ponemos un nombre, ¿no? Ya sabemos que, pues, por ejemplo, de ciertos grados de temperatura,
pon tú hasta los 15, 20 grados, ¿no? Ya son climas tropicales, ¿no? Si en este caso, bueno, o sea, arriba de los 20 templados, ¿no? Y así, nosotros vamos a ir describiendo, ¿sí? De acuerdo a las características que evaluemos, es decir, de los elementos de la temperatura, humedad, pues los distintos tipos de clima, ¿no? Sabemos que los climas secos, por ejemplo, están a 15 grados, pero no hay precipitación, ¿no? Entonces, pues ya, es un clima árido, ¿o sale? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos dándole nombre al clima o clasificándolo según Köppen, ¿sí? Bueno, obviamente esta clasificación es a escala global, ¿no? Y para México se hizo modificaciones de acuerdo a los regímenes de pluviosidad de México y bueno, y extrajo una serie de nomenclatura, una de las diferencias que nos resalten características importantes del territorio mexicano, ¿no? Entonces se agregaron, por ejemplo, letras, ¿no? A la clasificación nacional, ¿no? Como por ejemplo, podrían ser, por ejemplo, el clima B. Ustedes van a la letra B, que son veranos templados, ¿no? Veranos templados, ¿por qué? Porque son templados. Y obviamente, por ejemplo, estos son temas característicos, ¿no? Que no se presentan en ninguna otra parte del mundo porque están muy fuertemente asociados con las características del territorio nacional, ¿no? Y así es como nosotros, pues bueno, la maestra Enriqueta García, pues va dándole una clasificación muy particular, ¿no? Mexicanizando el sistema de clasificación Köppen de acuerdo a la maestra García, ¿vale? Y bueno, finalmente, este es, ¿sí? Ahí pueden ver ya, prácticamente con esto ya pueden saber qué es B, W, BS, pueden saber qué es la letra C, ¿no? Probablemente las letras minúsculas, ¿no? Pero las mayúsculas ya las han de saber, ¿no? Ya las han de tener en mente, ¿vale? Entonces, como pueden ver, prácticamente hay una asociación, ¿no? Entre el relieve, ¿sí? Lo que conocemos como el relieve o la litología, ¿sí? Es decir, el tipo de roca, ¿sí? La distribución de las masas de aire, es decir, el clima, ¿sí? Con justamente la distribución de los seres vivos, ¿no? Entonces vean cómo los climas pues están asociados, por ejemplo, los climas C, que es clima prácticamente en hileras, ¿no? Y está distribuido en lo que conocemos como pues las grandes sierras, ¿no? La Sierra Madre Oriental, Occidental, el eje no volcánico, la Sierra Madre del Sur, etcétera, ¿sale? Entonces, vean, te va a determinar lo que conocemos como el sistema climático y por lo tanto la distribución de los climas y las especies en la superficie terrestre, ¿vale? Bueno, pues espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Con estos comentarios lo veremos en clase. Hasta luego.